Muy buenas tardes, hermanos. El día de ayer presentamos 5 aforismos para poder tener una o evaluar una cristología ortodoxa. Y el día de hoy quisiera hablar o explicar los aforismos 6 al 10 con el fin de tener una idea completa. Nuevamente, estos 10 aforismos tienen la intención de ser una unidad y como tal deben verse todos en su conjunto. Si yo tomo uno de estos aforismos aparte de la unidad de estos 10, puede correrse el riesgo de malinterpretarse seriamente lo que estoy diciendo en estos 2 videos. Y el objetivo es poder tener una base, un fundamento, unos lentes con los cuales poder evaluar diferentes argumentos sobre cristología, ¿no? Yo creo que esto es importante porque no se trata solamente de repetir fórmulas de cristología o de la Trinidad como lo haría un papagayo, ¿no? Cristo es dos naturalezas, una persona. La Trinidad, una naturaleza, tres personas, etcétera, ¿no? Y se repite, pero luego cuando se pregunta, ¿qué significa esto? Ahí es donde viene el problema, porque podemos aprendernos una fórmula de la unión hipostática, como lo podría ser un niño de 2 años, o lo podría ser un papagayo, ¿no? Una persona, dos naturalezas, pero ¿qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo se relaciona con otras doctrinas? ¿Qué importancia tiene esto para la vida cristiana? ¿Cómo se aplica con otras doctrinas? ¿Cómo se aplica, por ejemplo, con el ministerio pastoral, con la consejería? ¿Qué relevancia tiene que Cristo sea una persona en dos naturalezas para el ministerio pastoral? ¿Por qué no dos personas y una naturaleza? ¿O qué relevancia tiene que Dios sea un Dios trino, tres personas y una esencia, y no tres esencias y una persona? ¿Cómo se relaciona eso con el ministerio pastoral, por ejemplo? ¿Tiene alguna relevancia? Absolutamente toda. Esa es la base completa de toda la fe cristiana, de nuestra predicación, y a menos que podamos conectarlo con otras ramas de la teología, con la vida práctica y con nuestra predicación y ministerio, no hemos realmente comprendido la doctrina como deberíamos comprenderla, porque no sabemos cómo se aplica. Y quiero mencionar también que este punto no es un punto menor o no es un punto de semántica. En parte la controversia se ha desatado con respecto al título María, Madre de Dios, que en realidad es un título en sí irrelevante cuando se considera solamente en aspecto de María, ¿no? Pero lo vitalmente importante es lo que está detrás de ese título y por qué algunos no desean afirmarlo. Lo que está detrás y lo que revela ese título no es solamente un problema de cristología. Yo creo que la razón por la cual hay problemas en la cristología es porque hay una muy deficiente doctrina de la Trinidad. La cristología es una consecuencia del trinitarianismo y de la doctrina de Dios. Y la razón por la cual hay una mala apreciación de la cristología es porque hay una aún más pésima o más terrible doctrina de la Trinidad. Y esto es el mismo fundamento, la misma médula del cristianismo, a lo que apunta estos aparentes errores semánticos. Y una vez más, no es solamente algo semántico o algo de menor importancia, como algunos pastores influencers lo han mencionado en las redes sociales. Y quisiera mencionar y comenzar el día de hoy con algo con lo que debí comenzar el día de ayer, y es una explicación básicamente sintética de la doctrina de Calcedonia, ¿no? De lo que significa que Cristo es una persona en dos naturalezas. Cuando hablamos de la unio personalis, es decir, la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo, estamos refiriéndonos a algo en lo cual el cristianismo ortodoxo, como un todo, concuerda, ¿no? Es la definición básica de Calcedonia, de la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo, y hay pequeñas variaciones entre diferentes ramas del cristianismo
En cuanto a la explicación de la definición de términos en cuanto a la comunicación de propiedades, ¿no? Lo que se conoce como communicatio idiomatium. Pero en cuanto a la definición calcedonia, es la definición misma de la ortodoxia cristiana. Por eso es un punto de vital importancia. La unión hipostática se define como la asunción o la toma de una naturaleza humana por parte de la persona preexistente del Hijo de Dios, de tal manera que añade la naturaleza humana a la persona divina en una unidad. Esta persona en esta persona las naturalezas no tienen división, no hay separación de naturalezas, esto es lo que se conoce como adhieretos kaya cristonos, pero también sin cambio o confusión de naturalezas. Y esto ocurre de tal manera que los atributos de ambas naturalezas pertenecen a la misma y única persona divino-humana de Cristo. Y contribuyen ambas naturalezas, los atributos de ambas naturalezas, contribuyen conjuntamente a la única obra de salvación y redención llevada a cabo por la persona en virtud de ambas naturalezas. Pero como se dijo el día de ayer, quien ejecuta la obra de la salvación y de la redención es una persona, no una naturaleza. Es la persona ejerciéndolo en virtud de una naturaleza o las dos en particular, depende de cuál obra se esté haciendo, pero es la persona de Jesús. Y aquí quisiera aclarar algo que de repente no fue del todo claro el día de ayer, y es que la persona de Jesús en un sentido metafísico, es decir, aparte del cuerpo o del aspecto físico, es la misma que la del Hijo de Dios, que de la segunda persona de la Trinidad. No son personas diferentes. Y por lo tal, la persona de Cristo, en un sentido metafísico, es eterna, no tuvo un inicio. Sin embargo, quisiera también aclarar que cuando hablamos de la persona de Cristo Jesús, es incorrecto de referirnos a ella puramente de manera metafísica, dado que la persona de Cristo, Cristo Jesús, este ser humano, tuvo un inicio. Llamarás a el Hijo que te nacerá Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamarás a esa persona que nacerá Jesús. Está teniendo un inicio. Y esta persona es con un cuerpo humano. Obviamente me estoy refiriendo en un sentido físico, con un cuerpo humano y dos naturalezas. Y es incorrecto referirnos a él, cuando usamos el nombre Jesús o Cristo, referirnos puramente de manera metafísica, dado que con la excepción de los 3 días en los cuales el Señor estuvo muerto y su cuerpo estuvo en la tumba, dicha persona, la persona de Jesús, no existe de manera metafísica, es decir, aparte de su cuerpo. Solamente con esta excepción, cuando estuvo el cuerpo en la tumba, no existe de manera metafísica, dado que es el nombre que se le da a la encarnación. La encarnación tuvo inicio en un momento en la historia, y esto es de vital importancia tenerlo claro. La persona de Cristo en un sentido metafísico absoluto, y escúchenme lo que estoy diciendo, la persona de Cristo en un sentido metafísico, aparte del aspecto físico, absoluto, posee subsistencia, pero no existencia, solo con la excepción del periodo que permaneció en la tumba. Nuevamente, la persona de Cristo es la misma que la segunda persona de la Trinidad en un sentido metafísico y posee subsistencia, pero dado que es el nombre que se le da a la encarnación, no posee existencia sino hasta el momento de la encarnación. Quien ejecuta la obra de la salvación es una persona, no una naturaleza. Por lo cual Cristo es una persona en dos sustancias o hipóstasis o naturalezas, la humana y la divina. La unión hipostática o personal se mantiene en la doctrina ortodoxa mediante el reconocimiento de que la persona de Cristo no es la suma de dos naturalezas, sino más bien es la persona divina del Hijo.
a esta persona eterna, la subsistencia de la segunda persona de la Trinidad es de la misma subsistencia de Cristo. La naturaleza humana que subsiste solo y fue creada en y para la unión hipostática no tiene subsistencia independiente de manera propia aparte de la unión hipostática. Ahora, no entré en estos detalles el día de ayer porque hay muchos términos teológicos, hipóstasis, naturaleza, subsistencia, pericoresis, etcétera, y explicar cada uno de estos para hacer un análisis profundo demoraría mucho tiempo. Como lo estoy mencionando, estos 10 aforismos son el ABC de la cristología. Por eso no quería ir para hacer estas distinciones finas de subsistencia, pericoresis, etcétera, ¿no? Porque ya serían un análisis profundo. Estos 10 puntos es el ABC, es lo básico que se debería enseñar en cualquier curso fundamental de un seminario, ¿no? O incluso en algunas en la iglesia, en la escuela dominical, ¿no? Por eso no quería ir a hacer distinciones más finas usando otros términos. Pero ya que hubieron preguntas, yo creo que es necesario mencionarlo, ¿no? La naturaleza humana de Cristo subsiste solo en y para la unión hipostática y no tiene subsistencia independientemente propia aparte de la unión hipostática, ¿no? Dijimos que la naturaleza humana de Cristo es tanto anipostática y enipostática, y esto tiene lugar en la unión hipostática, ¿no? En el cual la naturaleza, la hipóstasis humana, se une a la divina sin mezclarse en una sola persona. Por lo tanto, la unión de la persona, la unión en la persona de Cristo de la naturaleza divina y la naturaleza humana no resulta en la creación de una doble persona, una persona humana que fue creada en el momento de la encarnación y una persona divina que ya existía. No, sino es una sola persona en quien dos naturalezas habitan o está formada por dos naturalezas, la divina y la humana, que están unidas sin mezcla y sin separación, pero distinguidas entre sí. La unión hipostática también puede describirse con otros términos, como pericoresis, circuncesión o incoherencia de las naturalezas, dependiendo de los aspectos que se quieran enfatizar y la tradición teológica que se siga. Sin embargo, por definición, en esta pequeña introducción estamos usando el término unión hipostática, ¿no? Y estamos usando también el término naturaleza en lugar de sustancia, ¿no? En lugar de usar unio personalis o pericoresis o coherencia, que son otros términos que apuntan a otros aspectos. Pero estamos usando términos, yo creo que sencillos, ¿no? Que la mayoría de los oyentes están familiarizados por aspectos de claridad, ¿no? En la persona de Cristo dijimos las dos naturalezas, la humana y la divina, coexisten y se interpenetran en una unión perfecta. De modo que lo humano nunca está sin lo divino, ni lo divino sin lo humano. Esto es después de la encarnación. Obviamente estamos hablando de la persona de Jesús, de Cristo. Estas naturalezas no pueden separarse, dado que la separación de las naturalezas implicaría la disolución de la persona de Cristo, dado que la subsistencia de la persona después de la encarnación no se encuentra aparte de la unidad de ambas naturalezas. La separación de ambas naturalezas implicaría la separación de las naturalezas con la persona o la subsistencia previamente existente. Y esto implicaría, obviamente, negar o la desintegración de la segunda persona de la Trinidad. Y esto es imposible. Es por esto que es herejía decir que quien murió en la cruz fue la naturaleza humana, implicando que la naturaleza divina seguía viva de manera separada de la naturaleza humana al momento de la muerte de Cristo. Quien murió fue la persona de Cristo. Es la persona quien ejecuta las acciones. La persona de Cristo murió y la persona de Cristo resucitó.
Pero la subsistencia de Cristo, en un sentido metafísica, después de la muerte de Cristo en la cruz, siguió viva. Pues dicha subsistencia es eterna, pero dicha subsistencia, después de la encarnación, unió la naturaleza humana de manera inseparable y está conformada por la naturaleza humana y divina, y es inseparable, aunque la persona, la subsistencia, es solamente la divina. Y esto es lo que mencionamos el día de ayer. Los resultados de esta unión hipostática se describen y también se describen con otros términos, y hay otras maneras de enfatizarla, como el término latino, por ejemplo, es communicatio gratiarum, cuando se refiere a la comunicación de las gracias entre las naturalezas, o más conocida, otro aspecto es la communicatio idiomatium, que es la comunicación de las propiedades, o la communicatio apolestematum. Y lo repito, apoteles matum, que es la comunicación de las operaciones del mediador de parte de sus naturalezas dentro del esquema trinitario. Pero bueno, estos son aspectos más avanzados de cristología que se pueden preguntarle a su pastor o profesor de seminario. Y esto es lo que estábamos viendo el día de ayer. Alguien me enseñó, vi un Twitter de alguien conocido que decía que quien murió en la cruz era la naturaleza humana. Y esto puede ser un sentido coloquial que se haya dicho esto, pero estrictamente hablando no es correcto, porque quien murió fue la persona. Y afirmar que quien murió fue la naturaleza de Cristo, no Cristo, y quien resucitó fue la naturaleza divina, es incorrecto, porque quien murió fue Cristo y quien resucitó fue Cristo, no solamente una naturaleza, ¿no? Esto es algo que quería mencionar. La naturaleza humana de Cristo no fue la que murió en la cruz, sino la persona de Cristo, pues las naturalezas son inseparables, y este es un error que tiene fuertes repercusiones. Y ahora sí, vamos brevemente a ver los siguientes 5 proposiciones o aforismos para tener claros una cristología. Espero que pueda terminar el día de hoy, si no voy a grabar un breve video el día de mañana. Proposición o aforismo 6. Proposición o aforismo 6. Todo error cristológico tiene relación con un error trinitario. Lo repito, todo error cristológico necesariamente tiene error o está conectado con un error trinitario. Si yo tengo un error o una herejía en mi cristología, necesariamente está conectado con un error en mi doctrina de Dios. La doctrina de Dios es la fuente, el trinitarianismo, del cual se deriva la cristología. Pasaremos en este punto de hacer comparaciones entre las dos naturalezas de la persona de Cristo, a hacer comparaciones y distinciones entre la persona de Cristo y la divinidad, y ver cómo estos errores se relacionan medularmente con errores en Dios mismo y la Trinidad. Cuando hablamos de las facultades, por ejemplo, hablamos de la voluntad o el intelecto, etc., las facultades son propias de la naturaleza. Califican a la naturaleza y no a la persona. Califican a la persona en virtud de la naturaleza. Pero las facultades son predicados o son calificativos de la naturaleza. Y estas facultades, como por ejemplo voluntad, intelecto, etcétera, son predicados con respecto a la naturaleza, no a la persona de manera directa. Es por esto que Cristo tenía 2 voluntades, pues poseía 2 naturalezas. Cristo tenía 2 voluntades, la humana y la divina, porque poseía 2 naturalezas, y la voluntad se predica o califica a la naturaleza. Negar esto sería monotelismo, y esto es eutiquianismo, en la herejía, básicamente. Decir que Cristo tenía una sola voluntad es monotelismo, es eutiquianismo. Estamos mezclando las naturalezas, pero las facultades
se predican o califican a la naturaleza. Por otro lado, los atributos y operaciones son predicados o propios de la persona, no de la naturaleza. Es por esto que las acciones y las operaciones son de la persona de Cristo, no de la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Es Cristo quien ejecuta la obra. Los atributos son de Cristo, lo que se dice que es Cristo quien lo hace. Y dado, por ejemplo, que yo soy una persona con una sola naturaleza, no hay problema. Poseo atributos y facultades que son propios a mi única persona y mi única naturaleza humana respectivamente. Pero en el caso de Cristo, Él era una sola persona con dos naturalezas. Por esto, Cristo poseía un solo set de atributos relativos a sus operaciones o actos que se afirman con respecto a su persona. Por ejemplo, bondad, mansedumbre, poder, etc. son adjetivos predicados que califican a la persona de Cristo. Por esto no decimos la naturaleza humana de Cristo es buena, sino decimos Cristo es bueno. No decimos la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz, sino Cristo murió en la cruz. ¿Se dan cuenta? De otra manera sería nestorianismo, porque estaríamos separando naturaleza de persona o mezclando las naturalezas, lo cual es eutiquianismo. Y caeríamos nuevamente en todos estos errores que vimos el día de ayer, ¿no? Adopcionismo, evionismo, etc., ¿no? Pero por otro lado, dado que Cristo poseía dos naturalezas, poseía dos sets de facultades, uno propio a cada naturaleza. Es por esto, por lo que Cristo poseía dos voluntades, una divina y una humana, como lo vemos orando en Getsemaní: no se haga, Señor, mi voluntad, sino tu voluntad. Y también por esto que poseía dos sets de facultades en cuanto a su intelecto, porque el intelecto es una facultad de la naturaleza, y como tal tenía el intelecto humano que podía aprender y crecía en conocimiento y verdad con respecto a su naturaleza humana, pero también tenía el intelecto divino que lo conocía todo, pero quien ejecutaba las acciones era la persona. Esto ya lo vimos el día de ayer. Pero esto es sumamente importante, esto es de vital importancia, porque no distinguir en esto lleva necesariamente a caer en herejías cristológicas. Lleva necesariamente a caer en herejías cristológicas. Pero ahora vayamos a examinar estos conceptos a la luz de Dios mismo y cómo se relaciona con Dios mismo. Dios es una esencia. Es solamente Él tiene, Dios tiene una esencia, la naturaleza divina. Pero Dios habita, o Dios es tres personas, ¿no? Tres subsistencias distintas. Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola esencia, ¿no? Pero las personas son inseparables, pero son distinguibles. Dado que las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son diferentes personas, no solamente son tres modos en la cual la divinidad se presenta, eso sería modalismo o sabelianismo. Dado que las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son distintas, podemos distinguir entre sus operaciones, porque las operaciones son propias de las personas, como dijimos. Pero dado que no podemos separar a las personas, no podemos tampoco separar las operaciones de las personas. Eso es lo que se conoce en la frase latín como opera trinitatis ad extra sunt indivisa. Opera trinitatis ad extra sunt indivisa. Y esta frase aparece miles de veces. Casi cualquier libro antiguo que lean utilizaría esta frase, ¿no? Agustín, Owen, etcétera, etcétera. Siempre usan esta frase. Opera trinitatis ad extra sunt indivisa, ¿no? Las operaciones de las personas de la Trinidad son distinguibles pero inseparables, porque las personas de la Trinidad son distinguibles pero inseparables, ¿no? Es por esto que decimos que las obras externas de la Trinidad ad extra, es decir, las obras de la Trinidad con respecto a la creación, son distinguibles, porque las personas son distinguibles pero inseparables.
Por ejemplo, podemos distinguir entre el obrar de las personas de la Trinidad en la obra de la redención. Decimos que el Padre es quien elige, el Hijo es quien se encarna y muere por los elegidos del Padre, y el Espíritu es quien aplica los beneficios de la redención a aquellos por los cuales el Hijo ha muerto. Estamos distinguiendo el obrar de las distintas personas de la Trinidad, pero no los estamos separando. No podemos separar las obras de la persona de la Trinidad. Podemos distinguirlas, pero no separarlas, porque la separación de las personas de la Trinidad implicaría una separación en la Trinidad misma. Y esto caería necesariamente en un triteísmo. Serían 3 dioses. Y no podemos separar las personas de la Trinidad. Podemos distinguirlas. Por esto decimos que es absurdo decir que el Padre elija a algunos por los que el Hijo no muera. O que el Hijo muera por algunos por los que el Espíritu no santifica. O que el Espíritu santifica a algunos que no glorifica. Y esto es básicamente el argumento de Pablo en Romanos 8 y 9. Una separación entre las operaciones ad extra de las personas de la Trinidad implicaría una separación en la Trinidad misma, cayendo en un triteísmo. Es decir, 3 personas, 3 divinidades, cada una obrando de manera diferente. Y nosotros no creemos esto. Creemos en un solo Dios, una sola esencia divina, en 3 personas con subsistencias diferentes y operaciones diferentes ad extra, no ad intra. Aquí estoy hablando ad extra con respecto a la creación, distinguibles pero inseparables. Por otro lado, vayamos al otro extremo. Por otro lado, si no distinguimos entre las operaciones de las personas de la Trinidad, si no distinguimos entre las operaciones de las personas de la Trinidad, caemos en un modalismo, que también es herejía, pues adscribiríamos las obras del Hijo al Padre, o las obras que solo le pertenecen al Padre, al Hijo, o al Espíritu, y viceversa. Una no distinción. Si yo leo la Biblia o tengo mi teología y no estoy distinguiendo entre las operaciones particulares al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, soy en la práctica un modalista. Y es por esto que Owen, por ejemplo, escribe su libro Comunión con el Dios Trino, y la manera particular, distintiva y exclusiva en cómo el creyente se relaciona en la vida práctica, y esto incluye la adoración, la oración, la iglesia, etc., con cada una de las 3 personas de la Trinidad, pero con un solo Dios en una unidad inseparable, pero distinguible. Y es por esto que este es uno de los libros muy importantes. Y yo creo que en la práctica muchos creyentes dirían, lamentablemente, como un papagayo, Dios es una esencia en 3 personas, pero en la práctica son modalistas, son sabelianistas. En la práctica, esto que está aquí no tiene ningún efecto en su manera de oración, su adoración, etc. Y somos en la práctica modalistas, y esto es terrible. Y es por esto que se caen en herejías terribles como el nestorianismo, que gente con muy buena voluntad afirma es una herejía, en la mayoría de casos instrumental, es decir, una herejía por desconocimiento, pero lamentablemente hay algunos que cometen una herejía de manera formal y no solamente herejía instrumental, y lo hacen con conocimiento, y Dios juzgará de manera mucho más dura a aquellos que enseñan, y especialmente en las redes sociales llevará una condenación más fuerte, porque están desviando a mucha gente. Y si usted es pastor el día de hoy y me escucha, no crea lo que yo le estoy diciendo. Por el bien de su alma y de su congregación, vaya, compre buenos libros de teología y no solamente escuche a los influencers, y pase su tiempo estudiando buenos libros. Estamos en una crisis en Latinoamérica. Terribles las cosas que se afirman a través de las redes sociales. Cosas básicas
que deberíamos ya tener claras y que han sido establecidas por 1600 años y deberíamos estar estudiando otras cosas, no más profundas, pero sí relacionadas con esto, porque ya deberíamos tener esto claro y estamos nuevamente plantando los fundamentos de la fe cristiana, los rudimentos. Y eso es algo muy importante, hermanos. Por eso me he tomado un tiempo el día de hoy para mencionar esto. Dijimos que si no distinguimos entre las operaciones de las personas de la Trinidad, caemos necesariamente en modalismo, pues escribiríamos las operaciones del Hijo al Padre y las operaciones que solo le corresponden al Padre, al Espíritu y viceversa. Es el Hijo quien se encarna, no el Padre. Y son dos personas diferentes. Y a menos que distingamos esto, es sabelianismo, lo cual es una herejía. Pero por otro lado, si distinguimos, pero al mismo tiempo separamos las operaciones de la persona de la Trinidad, caemos en un triteísmo, es decir, tres dioses en lugar de un solo Dios. Y eso es de vital importancia, hermanos, pues un error en cristología, como no distinguir entre la naturaleza y persona de Cristo, nestorianismo, trae necesariamente como consecuencia un error con respecto a la Trinidad. En este caso, modalismo. ¿Por qué? Porque no se está distinguiendo entre la naturaleza de la divinidad y las personas divinas, o triteísmo, en el cual se afirma tres dioses en lugar de un solo Dios. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, dado que la voluntad se predica o califica a la naturaleza o la esencia, la voluntad es algo que califica a la naturaleza, decimos que hay una sola voluntad en Dios. Hay una sola voluntad en la Trinidad. ¿Por qué? Porque hay una sola naturaleza, una sola esencia en Dios. Y dado que la voluntad califica o se predica de la esencia o de la naturaleza, y en Dios, la Trinidad, hay una sola esencia, la esencia divina, en Dios hay una sola voluntad. Sin embargo, decimos que hay dos voluntades en Cristo, debido a que Cristo posee dos naturalezas, la humana y la divina. Si yo no afirmo que Cristo tiene dos voluntades, sino solamente una voluntad, estoy cayendo en la herejía del monotelismo, que no es otra cosa que eutiquianismo. Sin embargo, es aquí donde viene el error. Este error cristológico del monoteísmo consiste en adscribir la voluntad no a la naturaleza, sino a la persona. Y luego, si yo hago lo mismo con la Trinidad, si estoy escribiendo la voluntad no a la naturaleza, sino a la persona, yo diría que hay tres voluntades en la Trinidad. Y si hay tres voluntades en la Trinidad, entonces hay tres dioses. Pero yo no puedo decir que hay tres dioses. Pero dado que, siguiendo la lógica monotelista, dado que la voluntad se predica de la persona y no de la naturaleza, y tiene que haber solamente una voluntad, entonces debe haber solamente una persona, entonces no creemos en la Trinidad. ¿Se dan cuenta cómo este error del monotelismo o del eutiquianismo tiene errores, aunque no lo relacionemos, pero en la práctica tendría errores muy profundos conectados con la Trinidad? Nos llevaría a afirmar que hay tres dioses, o de plano que hay un solo Dios en el sentido que no hay tres personas en Dios. Dado que solo hay una voluntad en Dios, pero dado que la voluntad se predica y es característica de la persona, dirían los monotelistas, y hay una sola voluntad en Dios, debería entonces haber solamente una persona de Dios. Y caeríamos en el sabelianismo. ¿Se dan cuenta? Todo error cristológico, y quiero afirmarlo esto con mucha importancia, es de vital importancia, todo error cristológico, nestorianismo, eutiquianismo, etc., todo error cristológico es necesariamente un error trinitario.
Y a menos que se pueda ver cómo este error cristológico afecta mi doctrina de Dios, no he comprendido ni la cristología ni la teología propia. Porque ambas están intrínsecamente conectadas. Si yo cometo una herejía como el nestorianismo y no lo he conectado con mi doctrina de la Trinidad, yo realmente no he comprendido ni la Trinidad ni la cristología, porque están intrínsecamente ligadas. Y les acabo de dar el ejemplo, por ejemplo, hace un momento, de la voluntad con respecto a la naturaleza y no de la persona, etcétera, y cómo afectaría eso mi esquema de la Trinidad. Y así es en todo el esquema cristológico. Está intrínsecamente ligado con la doctrina trinitaria. El nestorianismo es un serio error teológico y cristológico, pero es un serio error porque distorsiona completamente mi doctrina de la Trinidad, pues estoy distinguiendo y separando las naturalezas de la persona. Y si yo hago esto en la persona de Cristo, voy a hacer lo mismo, quizá inconscientemente, en cuanto a la persona de la Trinidad, y voy a llevar como consecuencia a creer en tres dioses o en un solo Dios con una sola persona, es decir, sabelianismo. Y esto es importante. Distinguimos entre el obrar de las personas de la Trinidad, pero no las separamos. De la misma manera, distinguimos entre las dos naturalezas de Cristo, pero no las separamos. Quien hace las operaciones es la persona de Cristo. Quien hace las operaciones son las personas de la Trinidad. Por esto hay tres personas y hay tres operaciones distinguibles pero inseparables, productos de una sola voluntad divina, la cual se predica de la esencia divina, pero en Cristo hay dos voluntades, ambas son santas, puras, etc. Por eso hay completo acuerdo entre ambas voluntades, porque incluso su cuerpo humano es completamente santificado desde el vientre por el Espíritu Santo. Por esto coinciden, pero hay dos voluntades en Cristo, dos set de facultades predicados de la naturaleza, mientras que en la Trinidad hay uno solo. Y estas doctrinas están intrínsecamente ligadas completamente como un todo, de tal manera que si yo muevo un punto, se afecta todo mi esquema trinitario, mi doctrina del Espíritu Santo, mi doctrina de Dios, mi doctrina de Cristo, mi doctrina de la Iglesia, mi doctrina de la salvación, mi doctrina de la redención, completamente afecta todo. Y si yo no me doy cuenta cómo el error del nestorianismo u otro afecta todo mi esquema de la teología, realmente no he comprendido en qué consiste el error. No lo he comprendido. Es simplemente algo que está ahí, como un papagayo, como lo decimos de la unión hipostática, como lo decimos de la Trinidad, etc. Y realmente no he comprendido. Podría realmente creer en 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 dioses o un solo Dios con una sola persona porque no me afecta en la vida diaria. Y es que este es el peligro. Y lamentablemente, esta es la consecuencia de tener una doctrina muy superficial en lo que es lo más fundamental. Y es por eso que estoy haciendo énfasis en este punto. Quisiera hablar un aforismo más, el aforismo 7. No me va a dar tiempo de cubrir los 10 aforismos. Quisiera cubrirlos, pero estoy escuchando a mi pequeño hijo de 2 años llamarme en el otro cuarto, así que tengo que ir a contarle su historia bíblica y orar con él como lo hago todas las noches antes de irnos a descansar. Y no quiero... Bueno, vamos al punto 7, a dejar de perder tiempo, que mi pequeño hijo me está esperando. Punto 7, aforismo 7. María dio luz a una persona, no a una naturaleza solamente. María dio luz a una persona, no a una naturaleza. De la misma manera que la divinidad, dijimos, la esencia divina no existe aparte del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la naturaleza humana de Cristo no existe aparte de la persona de Cristo. Aunque, como dijimos al inicio, la subsistencia de la persona de Cristo en su aspecto metafísico sí existió aparte de su naturaleza humana, no es así. No es así, dijimos al inicio, pero la separación entre la naturaleza y la persona de Cristo, dijimos, es nestorianismo. Distinguimos, pero no separamos. Por otro lado, la no distinción
entre las naturalezas de Cristo es eutiquianismo. No separamos las naturalezas, pero sí las distinguimos. Dado que las operaciones económicas o funcionales de la Trinidad opera Dei ad extra, es decir, la Trinidad con respecto a la creación, son distinciones propias con respecto a las personas de la Trinidad y no con respecto a la esencia divina. Lo que se dice de la naturaleza en la Trinidad necesariamente se dice de la persona. Y dado que en la Trinidad hay una sola naturaleza, lo que se dice de la persona divina se dice de la naturaleza divina, de manera unívoca. No analógica o equívoca, sino se dice de manera unívoca. Lo que se dice de la persona divina se dice de la naturaleza divina de manera unívoca y viceversa. Es decir, Dios, esencia divina, es santo. Dios, esencia, es santo, por lo cual el Padre, persona, es santo. Dios, esencia divina, es santo, por lo cual el Padre, persona divina, es santo. Dios, esencia divina, es todopoderoso, por lo cual el Espíritu Santo, persona divina, es todopoderoso. Dios, esencia divina, es amor, por lo cual el Hijo, persona divina, es amor. Y aquí estamos obviamente hablando de la Trinidad ad intra en sí misma. Pero por otro lado, lo que se dice de la persona divina, se dice de la esencia divina, de manera unívoca. El Hijo, persona divina, se encarnó. Por esto podemos decir que Dios, la esencia divina, se encarnó. El Padre, la persona divina, predestinó para salvación, por lo cual podemos decir que Dios, esencia divina, predestinó para salvación. El Espíritu Santo, persona divina, santifica, por lo cual podemos decir que Dios santifica. Sin embargo, al mismo tiempo, dado que las operaciones económicas o funcionales de la Trinidad, ya que estamos hablando de la opera Dei ad extra, es decir, las operaciones de la Trinidad con respecto a la creación, son distinciones propias de las personas y no de la esencia divina. Lo que digo de una persona de una persona de la Trinidad de manera funcional o económica, no ontológica con respecto a la esencia, no lo puedo decir de la otra persona. Lo repito. Lo que digo de una persona de la Trinidad de manera funcional o económica, no lo puedo decir de la otra persona de manera funcional o económica. Dijimos en la parte anterior que lo que digo de una persona de manera ontológica, ad intra, sí lo puedo decir de otra persona. Cristo es santo, el Espíritu Santo es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Pero lo que digo de las personas de la Trinidad de manera funcional o económica, la Trinidad ad extra, opera Dei ad extra, no lo puedo decir de la otra persona. Por ejemplo, es el Hijo quien se encarna, no el Padre. Es el Espíritu quien procede del Hijo y del Padre, y no el Hijo quien procede del Espíritu. Es el Hijo quien es engendrado por el Padre, y no es el Padre quien es engendrado por el Hijo. En estos casos estoy hablando de las operaciones de las personas de la Trinidad de manera funcional o económica, es decir, sus obras con respecto a la creación y no con respecto a su esencia misma. Por otro lado, la procedencia de la naturaleza humana de Cristo, dijimos la naturaleza humana de Cristo es una naturaleza enipostática, es de María. Pero María no dio luz meramente a una naturaleza, sino a una persona. Esta persona fue quien murió y sufrió. Y esta persona no lo hizo de una manera aislada de la naturaleza. Este es el error del nestorianismo. Si no estamos dispuestos a decir de la persona de Cristo aquello que sí estamos dispuestos a decir de su naturaleza, no solo estamos distinguiendo,
sino estamos separando naturaleza de persona. Y estamos cayendo en el error del nestorianismo. Si no estamos, por ejemplo, si no estamos dispuestos a decir que Cristo murió, sino que solo la naturaleza humana murió, estamos cayendo en el error del nestorianismo. Si no estamos dispuestos a decir que Cristo resucitó, sino que solo su naturaleza divina resucitó, estamos cayendo en el error del nestorianismo. Si no estamos dispuestos a decir que Cristo aprendió, sino que solo su naturaleza humana aprendió, estamos cayendo en el nestorianismo. Si no estamos dispuestos a decir que Cristo perdonó pecados, sino que solo su naturaleza divina perdonó pecados, estamos cayendo en el error del nestorianismo. Y es en este sentido que María es madre de Dios, dado que la negación de esto significaría separar la naturaleza divina de la persona de Cristo. Separaríamos la naturaleza divina de la persona de Cristo. Es por eso que el cristianismo como un todo, desde los padres de la iglesia, todos los concilios, las confesiones de fe protestantes de la Reforma y de la Posreforma, la era medieval, los reformadores, los puritanos, etc., han dicho que María es Theotokos, no Christokokos, es madre de Dios. Si no puedo decir Christokokos, si puedo decir, Christotokos, pero no Theotokos, estoy separando la naturaleza divina de la persona humana, lo cual me llevaría a negar un silogismo fundamental de la teología. Este es un silogismo absolutamente fundamental. Aquello que se dice de la naturaleza, se dice de la persona. Esto es en Cristo y en la Trinidad. Aquello que se dice de la naturaleza, se dice de la persona. Aquello que yo digo de Dios, lo digo del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y aquello que digo de Cristo con virtud de una naturaleza, lo digo de Cristo en virtud a su persona. Negar este silogismo, que es el más fundamental, y este es el error del nestorianismo, negar ese silogismo, que lo que se dice en la naturaleza se dice a la persona, abre una tremenda caja de Pandora que nos lleva a cometer una serie de errores en muchísimas doctrinas, en todo. Y abre una serie de errores, herejías interminables, no solamente con respecto a la persona de Cristo, sino a la Trinidad. Y esto repítanlo 1000 veces para que se les grabe en su ser. Aquello que se dice de la naturaleza, se dice de la persona de Cristo. No lo dividan. Distínganlo, pero no lo dividan. Si digo que María es solo madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no de Jesús, estoy separando la naturaleza de la persona y es nestorianismo. Si digo que María es madre de Jesús, pero no de Dios, nuevamente estoy separando la naturaleza de la persona y estoy separando la naturaleza divina de la persona. Es el error opuesto y también es nestorianismo. Yo realmente entiendo que hay asuntos de conciencia. Y está bien. Si no quieren decir la frase porque consideran que es blasfema, no hay problema. Pero tengan este entendimiento claro. Yo creo que el error en Latinoamérica no tenemos ningún reparo y es muy fácil para nosotros decir Jesús perdonó pecados, ¿no? Un hombre perdonó pecados. Pero es muy difícil para algunos decir Dios derramó su sangre en la cruz. Y es el error opuesto que se cometería, por ejemplo, en otros lugares del mundo o en otras culturas, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, cómo nuestra cultura profundamente afecta a algunos de estos puntos bíblicos, ¿no? Las consecuencias de no tener claro este silogismo me llevarán a cometer serios errores doctrinales. No estamos hablando de María como Madre de Dios, eso no es lo importante en esta discusión, aunque yo no tengo ningún reparo en decir María es Madre de Dios, Dios murió en la cruz, Dios tuvo hermanos, etc. Dentro de este contexto, ¿no? Estoy hablando de Cristo como persona, obviamente no estoy hablando de Dios en su esencia ontológica, en aspecto intratrinitario. Estoy hablando de Cristo, obviamente tienen que ver el contexto, ¿no? Porque no creo tampoco, nadie creería que Dios era como los dioses griegos, ¿no? Esto es obvio, nadie dice esto. Es un argumento que
es un poco absurdo, pero las implicancias de esto son fundamentales y tienen un vasto número, implican una distorsión, un vasto número de doctrinas. Ahora, hermanos, esto solamente ha sido una introducción breve. Hemos dicho dos aforismos y yo creo, bueno, se podría explicar mucho más, no en todos estos aspectos. Yo voy a leer los comentarios. Si creo que hay un comentario que merece aclaración, entonces yo lo voy a mencionar luego, porque esto normalmente se debería llevar en una clase en la cual hay preguntas y respuestas y se puede interactuar. Y yo normalmente, como cuando enseño en los seminarios, aquellos que han llevado cursos conmigo, yo expongo muy poquito y casi todo es pregunta y respuesta, y de esa manera nos explayamos muchísimo en diferentes puntos, ¿no? Porque cada contexto es diferente. Cuando yo he enseñado, por ejemplo, en la selva del Perú, es diferente que cuando he enseñado en Londres, cuando he enseñado en Lima, en un seminario, es diferente que cuando he enseñado en un seminario en Irlanda o Inglaterra, porque los contextos son muy diferentes, ¿no? La doctrina es la misma, pero las aplicaciones son diferentes, y por esto es importante, yo creo. Hemos mencionado 7 aforismos hasta ahora. El primero, pero el primer aforismo, Jesús no es eterno. El Hijo o el Logos lo es. Segundo aforismo, la naturaleza humana de Cristo era anipostática y enipostática. Tercer aforismo, no se puede separar la naturaleza de la persona. Cuarto aforismo, lo que se dice de una naturaleza se puede decir de la persona, pero lo que se dice de una naturaleza no se puede decir necesariamente de la otra. Quinto aforismo, lo que se dice de la persona en virtud de la naturaleza se puede decir de la persona en virtud de la otra naturaleza. Sexto aforismo, todo error cristológico necesariamente tiene una relación con un error trinitario. Séptimo aforismo, María dio luz a una persona, no a una naturaleza. Voy a mencionar los otros 3 aforismos que espero explicar el día de mañana. Solo se usa lenguaje unívoco con respecto a la misma naturaleza, analógico con respecto a naturalezas o esencias diferentes. Noveno, las herejías surgen al confundir los usos del lenguaje unívoco, equívoco y analógico entre sí en contextos y comparaciones entre esencias diferentes. Y punto 10, la naturaleza divina toma precedencia moral por sobre la naturaleza humana. Y aquí voy a explayar un poco en cuanto a la diferencia entre subsistencia, persona, esencia, y voy a profundizar un poquito solamente en cuanto a los términos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos puntos, espero que son básicos, los escribí el día de ayer por la tarde. No hice un esquema de lo que estaba en mi mente para poder, espero que sea de ayuda, hermanos. Me encantaría estar en Latinoamérica y poder enseñar en diferentes iglesias y bueno, explayarme realmente en esto, ¿no? Y yo, por la gracia de Dios, comencé a estudiar la Biblia a los 16 años. Recuerdo los primeros libros que leí fueron los libros de La Cueva, la colección de formación de CLIE, ¿no? Cuando tenía 16 años, en ese primer año de creyente, fue lo que leí. Ya han habido más de 20 años desde entonces. Y bueno, espero que por la gracia de Dios pueda, dentro de mis limitaciones, que esto pueda ser de ayuda a los que escuchan. Que el Señor les bendiga y espero el día de mañana grabar el siguiente video. Debo de ir con mi pequeño hijo a contarle su historia bíblica y orar con él. Que el Señor les bendiga. Estamos en contacto. Hasta luego.